Verdaderamente ahora estamos en el filo de la navaja, entre que la decisión que tomemos los mexicanos en unos días más, el 1 de julio, sea lo trascendente que queremos. Cambiar de rumbo, cambiar de giros, si es necesario abandonar temporalmente la política de globalización, esa economía galopante hacia el capitalismo. Acuérdense ustedes que el capitalismo también tiene grandes y profundas crisis que se reflejan en nuestros bolsillos, y lo hemos consignado aquí en esta mesa de trabajo. Estableció, ya dije, a nivel constitucional un sistema de planeación democrática y, más importante, con la apertura económica, la desregulación, descentralización y privatización de empresas paraestatales. Había que quitarle la carga, la obesidad al Estado, pero pasarlo a la economía privada, pues no sería de lo mejor que hizo de la manera, algo que seguiría bajo su sucesor, ¿no? Durante su administración, el número de paraestatales se redujo de 1,155 en 82 a 413 en 88. Ante la severa crisis económica, donde se alcanzó el 3,100% de devaluación del peso. Vuelvo a repetir, 3,100% de devaluación del peso, imagínense, y eso que había sido secretario de Programación y Presupuesto, Se establecieron los pactos de crecimiento económico con los diversos sectores sociales. Ahí estaba Fidel Velázquez, si se acuerdan, estaban los campesinos, estaban representados los empresarios o representando a los empresarios también, con los diversos sectores mediante los cuales el gobierno subsidiaba parte de los precios de los productos básicos y los productores o distribuidores se comprometían a no aumentarlos. En 86, con aproximadamente 3 años de negociaciones, ¿se acuerdan de este convenio del GATT? Siendo el punto, ¿se acuerdan de Contadora también, que buscó una fórmula aquí muy localista en América Latina para hacer frente a la crisis nacional? Hay un atentado que se consigna durante el desfile del 1 de mayo del 84. Un grupo de manifestantes lanzó bombas Molotov al balcón del Palacio Presidencial, por si alguien no se acordaba, porque decía, no queremos un México violento. Pues les estoy hablando del 84, donde de la Madrid y varios invitados presenciaban el desfile pues del Día del Trabajo, cosa que ese desfile, pues creo que desde a partir de esa fecha, pues ya es un remedio ahí ridículo. El presidente salió ileso, pero varios de los invitados sufrieron heridas, entre ellos el entonces director del ISSSTE, Alejandro Carrillo, que me acuerdo, Alejandro Carrillo Castro se apellidaba. El terremoto del 85 que vivimos, que pues desgraciadamente en Chilpancingo, dice mi querido Félix, se llamaban tendajones, que ya se extinguieron. En su lugar, cientos de oxxos. Así es, mi querido. Así es, desgraciadamente, esa ridícula fórmula globalizante. Yo tampoco estoy de acuerdo en el proteccionismo, en la sustitución de importaciones, pero sí hay que buscar un equilibrio, un centro medio en el que nos permita también a nosotros, que tenemos la iniciativa de poner una tiendita, un tendajón, como bien dices, mi Félix, o ahora en los dichosos estos mercados sobre ruedas. Yo no sé qué tanto se puede abaratar la mercancía ahí, Yo muchas veces comparo el mercado que tiene un local con el mercado que tiene, pues a veces otro súper muy grande, contra los mercados sobre ruedas, y el precio, a veces en el mercado sobre ruedas, es más alto. Lo que pasa es que se nos quedó en la mente que por ir al mercado sobre ruedas era más barato, pero no es cierto, Y si no, ahí está mi hermana Moni, que me puede decir si es cierto o no. Ya llevamos 16 minutos, espero poder terminar esta entrega el día de hoy para seguir adelante con Carlos Salinas de Gortari dentro de 8 días. Ya nos falta poquito porque pues el 1 de julio ya son las elecciones. Espero alcanzar esa meta que tuvimos desde el 1 de enero del 2018. Decíamos que sacudió la Ciudad de México ese terremoto con una fuerte réplica. Si se acuerdan ustedes, al día siguiente los daños materiales fueron masivos, y aunque los cálculos oficiales hablan de unos pocos miles de muertos, de 5 a 10,000, nosotros creo que, como lo dije en el caso de la erupción del volcán de fuego o de todas estas tragedias que se dan, primero, el maquillaje de cifras por parte del gobierno, y segundo, uno como ciudadano va descubriendo entre la vecindad quienes ya faltan. De aquí a que se hace un recuento de personas, que eso es lo más triste y lo más trágico, las pérdidas de las personas. Acuérdense ustedes que el tenor de ideas de nosotros es personas y bienes, bienes y personas.
nosotros supimos de casos en que completamente el edificio, como ahí en Xola, si te acuerdas, Moni, antes de Bolívar, se comió uno de los pisos donde estaba lleno de automóviles y que había gente que llevaba a sus hijos a la escuela, y en ese momento, saliendo del estacionamiento, fueron miles. La opinión pública consideró que la cita o la cifra de esta cita, que decía 5 a 10 mil, fue rebasado los 40,000. La reacción inicial del gobierno fue muy lenta, inadecuada, yo digo torpe, indolente, lo cual hizo que fuera la población la que tomara el liderazgo y las organizaciones de las labores. Fue en ese momento el rescate de víctimas y cuerpos de entre los escombros, tanto las declaraciones de la Madrid señalando que el país no requería ayuda extranjera, fíjense. Pues sí, pensaba que con su gente lo iba a lograr. No, hombre, fueron los topos y la gente de a pie, nuestros mexicanos, nuestros jóvenes, quienes salieron por primera vez e hicieron acto de presencia para levantar un país en ruinas. Lupita Ayala, gracias. Poncho Ruelas, gracias a todos los que me hacen el favor de ver tanto las declaraciones desde la Madrid, señalando que el país no requería esta ayuda para enfrentar, como su decisión de no permitir que el ejército colaborara con la población en las labores de rescate durante las primeras horas posteriores al terremoto, así como su negativa a suspender el pago de la deuda externa para destinarlo a las labores de reconstrucción. De la Madrid destinaba aproximadamente 30% del presupuesto nacional al pago de la deuda externa, es decir, de cada peso, 30%, 3 pesos, eran pagados a la deuda externa. Estábamos en crisis, severas crisis. En las elecciones de 88, ya como despedida, el gobierno de la Madrid protagonizó el mayor escándalo electoral del país. Si se acuerdan, el 6 de julio, durante las elecciones presidenciales, Cárdenas aventajaba ampliamente a sus rivales Cloutier y Carlos Salinas. Por motivos que aún se desconocen, el sistema electoral de Cómo ya sabemos, y ya lo conocemos, pero dicen motivos que se desconocen, nosotros sí sabemos, ¿verdad? Está Pelón, ¿no?, el que lo arregló, y luego quemaron las actas, ¿no?, y las urnas. Se desconocen, dice, el sistema electoral de cómputo se detuvo. La Secretaría de Gobernación en esa época, a cargo de Manuel Bartlett, y que entonces organizaba la elección, señaló que el sistema se había caído. Finalmente el candidato priista fue declarado ganador. Hay fraude electoral, mi querido Félix, a ver si no se les ocurre hacer lo mismo hoy, ¿no? De la Madrid confesó pocos años antes de morir al periódico New York Times y en una autobiografía que las elecciones presidenciales habían sido manipuladas para que el PRI ganara y que 3 años después de la elección todas las boletas fueran quemadas para eliminar toda evidencia. Mi querido Diego Paniagua, te mando un fuerte abrazo, gracias, te saludo con cariño. Después de la Madrid, pues fue el director del Fondo de Cultura Económica. El 4 de septiembre del 92 inauguró las nuevas instalaciones en la carretera Picacho-Ajusco, número 227, rodeadas de jardines. Además de las oficinas, albergan la Unidad Cultural Jesús Silva Herzog, la Biblioteca Gonzalo Robles, que pues ahí tiene la creciente historia editorial de esta marca editorial que todavía hasta la fecha vive y sobrevive. Creo que pues hay una aportación importante a la cultura, adquiere una proyección más importante en el continente americano. El 7 de septiembre del mismo año se fundó la filial en San Diego, California. El 21 de junio del 91 se abrió la librería Azteca en Sao Paulo, Brasil. En 94 se inauguraron las instalaciones del Fondo de Cultura Económica en Venezuela. En el 98 se creó una subsidiaria en Guatemala. De esta manera, el Fondo de Cultura Económica alcanzó una presencia relevante en Iberoamérica, con 9 filiales en Argentina, Brasil, Colombia, Chile, España, Estados Unidos, Guatemala, Perú y Venezuela. En lo referente al proyecto nacional, se abrieron nuevas librerías. Pues así lo tenemos. Durante su administración recibió varios premios, entre los que destacan en 1992, hablo de ya el 92, premio el FILIC del libro CNCA a los libros para niños. En 93 premio Laurel de Oro Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Madrid. En 93 mención honrosa del premio Juan García Vaca, Asociación Cultural Peruana, y el calendario Azteca de Oro, Asociación Mexicana de Radio y Televisión. En 94 y 95 el premio del Banco del Libro. Estoy hablando de estas distinciones al Fondo de Cultura Económica.
La controversia, pues todos sabemos que el 12 de mayo de 2009 acusó a Carlos Salinas de Gortari de robarse el dinero de la partida secreta y que su hermano Raúl tenía vínculos con el narcotráfico. La familia en problemas ahí de la Madrid soltó la sopa, pero pues esto ya lo sabíamos. Nosotros sabíamos que Carmen Aristegui ya tenía problemas en CNN en español, dio lectura a esa carta escrita por De la Madrid. Esa misma mañana lo entrevistó en un programa radial donde soltó la sopa. Fue hijo de Miguel de la Madrid Castro y de Alicia Hurtado, así como nieto de Enrique O. de la Madrid y bisnieto de Miguel de la Madrid Guerrero, casado con Paloma Cordero, si se acuerdan. En 57 tuvieron cinco hijos. Actualmente su hijo Enrique de la Madrid Cordero era secretario de Turismo Federal, ya no lo es. Fallece a las 7:30 horas en el Hospital Español de la Ciudad de México el 1 de abril de 2012, después de un largo padecimiento del enfisema que ya lo aquejaba hacía algunos años, lo cual fue confirmado por fuentes cercanas a la familia, debido a que apenas unos meses antes se especuló con su muerte, llegando a incluso el presidente de México, Felipe Calderón, y otras personalidades a expresar sus condolencias a través de la red social Twitter. Fueron velados sus restos en Galloso Félix Cuevas y al día siguiente de su muerte se le rindió un homenaje de Estado en el patio de honor de Palacio Nacional. Los dejo, mis amigos, aquí está la entrega de la Madrid, sin gloria, con más pena que otra cosa. Nos quedamos con las manos vacías después de 3 sexenios de Echeverría, López Portillo y de la Madrid. Un caos que Salinas no iba a dejar menos, ¿eh? Si es que dejó peor las cosas, ya lo veremos dentro de 8 días, aquí, en Cápsulas en Gotas. Espero que les haya servido esta entrega, que tengan la información que ustedes esperan para tener juicio, para tener análisis. Gracias a todos los que estuvieron conmigo. Esperemos que no, dice mi Félix, este país ya no aguanta 6 años más del PRIAN. Así es, estoy contigo. Así estoy contigo, mi Félix. Claudia de la Mora, un fuerte abrazo a todos los que me hicieron el favor de ver y acompañar en Twitter, en Periscope, aquí en mi canal en YouTube, que ya estamos viendo de frente, mi querido David, aquí en producción. Allá tenemos también Periscope, tenemos en Facebook. Los saludo a todos mis amigos, gracias. Los esperamos mañana a la misma hora, aquí, en Personas y Bienes y Bienes y Personas. Hasta mañana. Chao. A chambear.